Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente los saluda desde la Ciudad de México el maestro en Ciencias de Enfermería, Abraham Medrano Godoy, discente del doctorado en Ciencias de Educación en la Universidad Unimodelo de Nayarit, el módulo de Legislación Educativa a cargo del profesor doctor Armando Arcega. Bueno, primeramente tomaré como inicio de esta pequeña introducción y plática, pues la pregunta detonadora de cómo fue mi experiencia realizar esta exposición. Definitivamente fue una lectura muy agradable, muy interesante. Definitivamente para mí todas estas pláticas siempre son de mucha aportación en conocimiento para mí, tanto los comentarios de los compañeros como las lecturas que me pueda llegar a proporcionar. ¿Por qué? Número uno, pues yo vuelvo a recordar, no soy una persona, no soy un maestro que esté en el área docente, no me dedico a la docencia. Sin embargo, pues mi preparación profesional está encaminada a lograr pisar en algún momento determinado, pues ese lugar de la gestión educativa, de la impartición de alguna enseñanza y creación de conocimiento. Eh, no fue estresante, fue muy tranquila la semana, sin embargo, me gustaría, sigo diciendo, me gustaría estar en las clases presenciales y participar de forma directa, no de esta forma en línea. Sin embargo, pues démosle la oportunidad a la implementación de las TICs que nos permiten hacer todas estas áreas de aprendizaje en entornos virtuales y nos permiten, pues obviamente, crecimiento, ¿no? Y pues creo que fue algo muy sencillo, o sea, sabemos manejar ciertos programas y pues traté de hacer mis exposiciones lo más acordes al tema y que tuvieran un seguimiento y una asociación de diapositiva con diapositiva. Espero que mi trabajo haya sido acorde a lo solicitado y pues entremos en materia de políticas públicas en la educación. Eh, su primera pregunta detonadora era ¿qué es para nosotros una política educativa en educación? Pues escuchando los comentarios, o sea, anteriormente yo sinceramente puedo argumentar que no conozco mucho de políticas educativas, de políticas de educación, más lo que se llega a comentar dentro de los noticieros, de las reformas educativas que se escuchan, pero en materia real, directa, pues no conozco porque no, si aún mis compañeros estando dentro del área docente y de gestión educativa desconocen muchas leyes. ¿Por qué? Porque no es porque no las conozcan, posiblemente son leyes amplias, leyes muy complejas algunas, ¿no? Pero sin embargo, en el momento que nosotros nos damos ese tiempo detallado de leer y analizar estas políticas, pues te das cuenta realmente del trabajo que se está realizando. Trabajo y compromiso no solamente del docente, sino es un compromiso de tres esferas, ¿no? En el ámbito educativo, el ámbito de la sociedad, el núcleo familiar y posiblemente las políticas públicas de educación que permitan este ámbito de educación y que permitan llevarse a cabo. Entonces, para mí, pues son acciones encaminadas para realizar, obviamente, la funcionalidad de la educación, ¿no? Que ésta se permita llevar a cabo y que se complemente como se ha establecido. También podría argumentar que son bueno, son leyes que se establecen para un adecuado seguimiento de la educación o que dé realmente esta como un sistema educativo. Y pues esto puede ser, bueno, son creadas por entes, obviamente, mm, de la gestión de acciones políticas y pues que están encaminadas a fortalecer y fomentar la educación, que ésta se cumpla y que se dé pues en todos los ámbitos políticos, que englobe a todos los sectores educativos y que obviamente pues obviamente tenga la oportunidad de que todos los mexicanos tengan acceso a ella, que es lo más importante, ¿no? En cuanto a eso, pues es muy interesante, es muy agradable leer sobre estas políticas porque pues realmente muchos de nosotros desconocemos. Sobre su segunda pregunta detonadora, voy a tomármela como sí, no, no, un ejemplo de política pública del sistema educativo. Pues obviamente, por ejemplo, donde yo me desenvuelvo, estamos hablando de la Universidad Naval y creo que dentro de una de estas políticas educativas que se pueden mencionar es la ampliación de los ingresos a la Universidad Naval donde yo estoy. Anteriormente sí era muy restringido el ingreso, pero actualmente posterior a la pandemia, al análisis de la necesidad del capital humano
en cuanto a materia de salud han abierto la mayor posibilidad tanto de ingresar a las licenciaturas como al ingreso de los posgrados, que es mi caso, como enfermero intensivista. Y es muy interesante porque, pues, es un ejemplo vivo de una política del sistema educativo, ¿no? Cómo antes posiblemente veían o realizaban una brecha de no ingresar tantas personas. Posiblemente hay otras universidades, o sea, la población es inmensamente enorme, las escuelas son innecesarias y lo acabamos de ver en el documento, ¿no? Cómo nos dice tantos docentes, tantos millones de docentes, tantos ingresos de alumnos a las instituciones educativas y vemos que sobrepasan los ingresos de los alumnos, de los aspirantes a las universidades o a cualquier nivel educativo en comparación del porcentaje de maestros que hay para la enseñanza, ¿no? Entonces, yo acabo de ver esto, para mí es una de las más representativas dentro del área que me desenvuelvo, que no es el área educativa, pero sí pertenezco a una institución como docente, perdón, como discente, y pues me he dado cuenta que los ingresos son mayores. Por ejemplo, este año ingresamos un total de 200 aspirantes a especialidades entre médicas, odontológicas y de enfermería, y eso es claro de una política del sistema educativo que se está trabajando, ¿no? Eh, ahora, del sistema educativo privado que comentaba si algo que no fuera en relación a la formación docente. Pues yo considero que, como se ha comentado los demás compañeros, desde que se establece una política de un sistema educativo a nivel nacional por ley, pues incluye también a las instituciones políticas. Al final de cuentas, una institución educativa privada está sujeta a lo que establece una ley general de la educación, a una constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a lo que rige pues una Secretaría de la Educación Pública. Es como el sector salud. Al final de cuentas, los hospitales, aunque son privados, siempre tienen que darle parte en cuanto al cumplimiento de las políticas de salud que tiene el hospital privado, ¿no? Tiene que cumplir con los estándares de calidad para el paciente, con los estándares de seguridad de los procedimientos que se realizan, con los estándares de certificación de los hospitales. Y eso todo los da Secretaría de Salud, a pesar de que ellos son hospitales privados. Y asemejo mucho el sistema educativo privado que trabaja de la misma forma. Independientemente que sea un sistema educativo privado, pues permite este tipo de acciones. Eh, ahora, los comentaba de los compañeros que son pues otros ejemplos de las políticas educativas ahorita durante la pandemia. Me parece muy importante esa. En algún momento de hecho llegué a preguntarle a otros compañeros, porque yo recuerdo vagamente que mis sobrinos tenían horarios establecidos para ver estas transmisiones durante la pandemia, ¿no? Obviamente, la creación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los espacios virtuales del aprendizaje, en estos espacios que obviamente ya existían anteriormente, sin embargo no se les había dado un boom completamente o una importancia. De hecho, a mí me tocó vivir un cierto tipo de, digámoslo así, de discriminación en mi institución donde estaba antes en Puerto Vallarta, Jalisco, antes de estar en la Ciudad de México, porque mi maestría y unos diplomados que tengo a nivel de mi carrera de especialidad, pues los hice realmente en línea. Yo siempre he confiado mucho en el trabajo de las plataformas virtuales, ¿no? De los entornos virtuales. Siempre he considerado que es una parte que se ha decrementado o se había decrementado antes de la pandemia porque se consideraba que no se realizaba el aprendizaje. Sin embargo, la pandemia nos vino a demostrar que es una necesidad y espero que esa persona que me haya dicho la escuela donde estudias o el tipo de educación que tomas en línea no sirve. Lo que sirve es las educaciones presenciales. Sin embargo, pues hasta ella tuvo que adaptarse al nuevo sistema educativo, ¿no? Entonces, la televisión fue una de las ejemplos de políticas públicas que se utilizaron durante la pandemia y que utilizó la tecnología, ¿no? O sea, establecieron horarios de primer año va a haber español a tal hora. Entonces, fueron políticas necesarias. Eh, es muy interesante, sigo fascinado con cada materia que curso en este doctorado, porque sin embargo es conocimiento nuevo para mí, son acciones que yo no conozco, que sin embargo me están formando posiblemente como un futuro docente de excelencia, que ese es el punto, ¿no?
Veo muchas deficiencias dentro de mi plan de estudios, así que la idea es alcanzar esa meta mediante pues, todo el conocimiento que yo pueda aportar. Agradezco una vez más la atención, doctor. Me despido, el maestro en Ciencias de Enfermería Abraham Medrano. Que tengan una excelente noche. Gracias.